Es tiempo de pensar, de pensar. Muchacho, estudio. Tenemos que dejarnos guiar por el Señor, por su palabra, confiar en su palabra. Nuestro pastor, o mi pastor, el primero que tuve, que realmente me ayudó entregándome la palabra del Señor para abrir mis ojos a esta maravillosa vida, él decía que obedecer a Dios es tener esa fortaleza y determinación de hacer la obra de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra eso? No se puede lograr por nuestra propia fuerza. Se puede lograr si dejamos que el Señor nos guíe. Y para dejarte guiar hay varios elementos que tenemos que tener en nuestra vida. Lo primero que tenemos que tener en nuestra vida es escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de su Espíritu Santo en nosotros. Es algo, lo voy a decir tal cual porque no parece haber otra explicación. Es algo y que puede llegar a ser incluso hasta físico. Porque la palabra de Dios la leemos, pero la palabra no son las letras que están impresas en el papel. La palabra de Dios es la fuente suprema de autoridad de Dios. Es su palabra de poder la que produce cambios en nosotros. Entonces, la Biblia en sí misma es algo extremo, indescriptible, porque sí son letras escritas, pero adentro de los conceptos que Dios maneja para nosotros está el rema de Dios. Esta palabra rema es una palabra griega que habla de esta condición espiritual que tiene la palabra de Dios, que se hace viva en el creyente. O sea, estamos hablando de un tema sumamente profundo, que a lo mejor con estas palabritas que estoy diciendo no llego a describirlo, pero entendamos esto: si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, entonces lo que está en nosotros, las ideas que vienen de Dios, que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón y producen las actitudes correctas, la obediencia, la comunión con Dios, es una palabra viva que hace transformaciones. Por eso cuando tú hablas la palabra de Dios, esta produce efectos, porque la palabra de Dios no vuelve a Él vacía. Su palabra se pronuncia con fe a través de nosotros, y Dios mismo es el que hace que su palabra genere hechos y frutos de su propia palabra. Yo te digo esto en el nombre del Señor para que te sorprendas del poder de la palabra de Dios. Y la palabra es viva y eficaz, así lo dice la Escritura, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra para discernir las intenciones de nuestro corazón. O sea, esta descripción de la palabra lleva en sí misma una fuerza descomunal. Dios hizo el universo con su palabra. Dios hizo al hombre con su palabra y después sopló en él aliento de vida. Y ese aliento de vida tú y yo lo tenemos hoy, después de miles de años. Y la tierra sigue girando en su eje y tenemos toda clase de plantas, árboles, el cielo, el firmamento, los elementos de la creación. Todo fue creado por la palabra viva de Dios. Y hoy entonces, si tú te dejas guiar por el Espíritu, entonces esto es maravilloso, es sorprendente. No tenemos forma de describirlo, pero sí sabemos que hay poder en la palabra de Dios. Y si tú repites la palabra de Dios creyéndola en tu corazón, la palabra va a hacer cambios y los vas a ver. Te vas a maravillar de los cambios tan profundos que la palabra puede hacer. Oye, ver a un hombre iracundo que terminaba peleándose en la calle con cualquiera,
sin misericordia, y de repente lo ves siendo un siervo de Dios, llorando en algún momento, describiendo sus experiencias con Cristo. Ves a una persona que era esclava de las drogas, y de repente lo ves testificando: el Señor me salvó, el Señor ha hecho grandes maravillas conmigo. Y ves también a un hombre que fue sanado, una mujer que fue sanada de una enfermedad terrible, y dice: el Señor me sanó, su palabra tiene poder, Dios está vivo, ¿verdad? Entonces, este tipo de situaciones son las que nos hacen ver que la palabra es la única fuente suprema de autoridad que hace cambios reales en la vida de las personas. Y es tan profundo que puede llegar a cambiar una vida de perderse en el infierno a ir al cielo, a la misma presencia de Dios. Es maravilloso, es sorprendente. Entonces, dejémonos guiar por el Espíritu. El Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, nos va a guiar a las cosas buenas, nos va a llevar de la mano, si es que somos obedientes, a evitar todas las obras de la carne y a cumplir el propósito que Dios quiere para nosotros en esta vida, a que ganemos a nuestras familias para el Señor, a que tengamos comunión con Dios en medio de nuestro hogar, con nuestra gente. Qué maravilla, ¿no? Oía yo a una persona que decía en internet: yo no quiero ya oír nada de ustedes cristianos que me están hablando de la Biblia y de que la Biblia dice, no me interesa. Y dice una persona: pues si yo no te avisara que viene, o sea, que hay un peligro, y yo digo que te amo, ¿cómo me tomarías, no? Si yo te estoy diciendo la palabra de Dios, es por amor, es porque para que no sufras, para que vivas en la presencia de Dios. Pero tú tienes el potencial de escucharla o no escucharla. Hoy vamos a ver a mucha gente que va a rechazar al Señor abiertamente, ni siquiera se va a tocar el corazón para rechazarnos, pero no está rechazando al cristiano, está rechazando a Dios mismo. Entonces, dejarnos guiar por el Espíritu es la cosa más maravillosa que podemos experimentar en esta tierra, porque podemos saber que en Él estamos respaldados por su palabra de poder, por su Espíritu y su presencia. Entonces, yo les animo en el nombre del Señor a poner atención en estas cosas, y esto nos va a ayudar a vencer, ¿verdad?, las obras de la carne que todavía podríamos tener, ¿no? Hay que ser sinceros. Si todavía hay malos pensamientos, malas intenciones, bueno, hoy es el tiempo en que Dios puede tratar con nosotros. Aquí vimos la lista, es enorme, ¿verdad? A mí me llama la atención y voy a mencionar algunas de las cosas que aquí dice idolatría, hechicerías. Estas están en el terreno de lo espiritual, podríamos decirlo así, ¿no? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, están en el terreno de lo social. Y luego viene una que llama mucho la atención que esté ahí y sea la última de las que menciona: orgías. Está hablando del terreno de lo sexual, ¿verdad? El Señor está buscando de nosotros, y más en este tiempo, está buscando de nosotros una santidad sexual en toda la extensión de la palabra, en toda la extensión de la palabra. Y esto, tristemente, no se habla mucho en las iglesias, ¿verdad? Si Dios nos concede pues el privilegio de abrir una obra aquí en Cancún, pues este tema sexual tendría que hablarse mucho en la iglesia para prevenir. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo hipersexualizado a través de los medios, a través de la televisión, de internet, a través de los comerciales, a través de la mercadotecnia. Está plagado de cosas de tipo sexual que nos inquietan. Por lo tanto, tendríamos que, la iglesia del Señor,
hablar estas cosas con libertad y presentarlas a los hermanos para que todos tengamos cuidado, ¿verdad? Y pues verdaderamente entrar en esa santidad que Dios pide de nosotros, porque la santidad implica todos estos factores, el factor de la parte espiritual, de la parte social y de la parte sexual de las personas. O sea, es a nivel global de nuestras sociedades, ¿no? Y Dios puede cambiar la sociedad. El asunto es que hoy tenemos demasiadas influencias con la ideología de género y con toda clase de informaciones que ahora nos sorprende mucho lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere cambiar todo esto. Los hombres que se entregan al Señor y las mujeres que se entregan al Señor, pues van a lograr vencer todo tipo de inmoralidad sexual. Y esperemos todos estar allí vencedores, porque la palabra dice que nosotros hemos vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero. Entonces, la guerra ya está ganada, pero necesitamos subirnos al barco donde está navegando el Señor y Él es el capitán. Necesitamos subirnos a ese barco, porque este mundo fácil y rápido nos engaña y nos envuelve con cuestiones de este tipo. Entonces, sea este un llamado respetuoso para todos, pero un llamado a la santidad, ¿no? Y a buscar que el Señor nos inunde de los frutos del Espíritu, del fruto del Espíritu, que ahorita lo vamos a mencionar, y sí, vamos a tomar un momento desde el versículo 22, porque me regreso tantito. En el versículo 21 dice claramente que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Ahí me refiero ya no solo a los que son completamente pecadores por voluntad, que no han reconocido a Cristo, que no quieren saber nada de Cristo. Me preocupan especialmente, y nos debe preocupar, yo mismo me incluyo en esa preocupación, de aquellos que pretendemos ser cristianos y que todavía estuviéramos envueltos en cosas indebidas, ¿no? Preocupa mucho, porque no hay nada más triste en esta vida que alguien pretenda ser cristiano, pero en el fondo no lo sea. Yo creo que esa sería la más grande desilusión. Creer que fuiste cristiano y que Dios te diga: nunca te conocí, hacedor de maldad. Imagínate nada más cómo estaríamos, ¿no? Entonces, esta debe ser una ocupación de nosotros, primeramente buscar una santidad plena en nosotros, para que Dios nos use. Porque Dios, ¿cómo va a usar algo que está sucio? Dios no usa instrumentos que están sucios o que han sido corrompidos. Entonces, cada quien debe autoevaluarse a la luz de esta escritura, ¿no? Y como dice, y cosas semejantes a estas, refiriéndose a las obras de la carne, pues la lista puede ser muy amplia. Atrévete a leer y cambia tu destino. La Biblia es la voz de tu Creador y tiene todo el poder de su Espíritu para que tengas vida abundante. Este maravilloso libro te hará saber quién realmente eres y cuál es tu destino eterno. Sobre todo, te mostrará quién es Dios y su plan eterno para ti. Siempre recomendaremos que sea tu fuente suprema de sabiduría, así que no tardes en conocerla. También hemos escrito varios libros que te pueden ayudar a crecer en tu relación con Dios, porque en ocasiones las experiencias de otras personas nos enriquecen grandemente, si es que están basadas en la sana doctrina bíblica. Encuéntralos en Amazon Libros, en el enlace tini.cc/Moushaki, mismo que dejamos escrito en la descripción. Vamos a cerrar esta parte analizando lo hermoso que es el fruto de andar en el Espíritu, el fruto del Espíritu de Dios en el creyente. Y empieza pues con el más sublime, ¿no? El amor. El amor
que ya lo decíamos la vez pasada, el amor no es un sentimiento, es una persona. El amor es Cristo. Si Cristo vive en ti, se va a manifestar el amor, el verdadero amor en nosotros, ¿verdad? El amor sublime que describe 1 Corintios 13, que dice que nunca dejará de ser, que no busca lo suyo, que no guarda rencor, que no hace nada indebido. Ese es el amor que se va a manifestar en nosotros, el amor de Cristo. Bendito sea el Señor. Empezamos bien. Después viene otro fruto que forma parte del fruto del Espíritu Santo, el gozo. El gozo que representa esa alegría profunda y sublime del corazón cuando estás en la presencia de Dios. Que se puede estar en este momento, podemos estar en ese gozo. Y puede haber dificultades, y puede haber calamidades, y puede haber lo que tú quieras, pero puedes tener el gozo de Dios dentro de ti. Y no es una fantasía, es el gozo de Dios, el gozo permanente del Dios eterno. Se puede, sí se puede. Después que viene la paz soberana de Dios, que no es la ausencia de conflicto como lo tenemos conceptuado en el lenguaje, es ese bálsamo que viene de parte de Dios a nuestro corazón, aún en las situaciones más adversas. ¿Ok? Es la paz de estar en paz con Dios. Valga la redundancia, es la paz de estar en paz con Dios, de que no tenga Dios nada en tu contra ni en mi contra. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Después viene ¿qué? La paciencia. ¿Cuánto nos puede hacer falta la paciencia en muchas situaciones en la vida, verdad? Bueno, este es un fruto del Señor. Y a veces tener la paciencia de Dios nos enfrenta a crisis de fe. Para esperar en Dios, para tener paciencia y esperar en Dios. Después viene la benignidad, que es ese anhelo de hacer el bien, primeramente a nuestra familia, a nuestros relativos, y después a todo nuestro prójimo, que sería cualquier persona. El taxista que se te cerró en el camino, el que te robó, el que se metió en tu casa y te robó, el que lastimó a uno de tus hijos o a tus padres, el que despojó de sus bienes a tu abuelita. O sea, ahí están muchas personas, o el que te hizo algo hace 30 años y que todavía no lo perdonamos. Es ese deseo de bendecir a esas personas, aun cuando nos hayan hecho mal, ¿verdad? Pero es una benignidad que no viene de nosotros, viene del Espíritu Santo de Dios para otros. Y entonces, a la vez que te transforma a ti, transforma a los demás. Porque el amor se expresa, y el amor es el que cambia los corazones, ¿no? Y es el amor de Dios. Bondad, pues viene a ser muy parecido a la benignidad, ¿verdad? Es una motivación de hacer las cosas bien, con excelencia, de hacer las cosas bien para otros y bien para mí, y preferentemente para otros, si puedo primero, mucho mejor, ¿verdad? Y luego viene la fe, que ya habíamos hablado de la fe en otro tiempo. Ahora la vemos dentro del contexto de que es un fruto del Espíritu de Dios. Entonces, empezaste tu vida cristiana por fe, porque creíste que Jesucristo es el Salvador, que es el Dios eterno, que Él dio su vida en la cruz por ti, que perdonó tus pecados, que fue enviado por el Padre y que su Espíritu Santo Él nos lo dejó. ¿Crees todas estas cosas? ¿Te arrepentiste, te convertiste al Señor? Y Él te da una dosis de fe a través de su Espíritu Santo. Te sigue haciendo crecer la fe. Aumenta tu fe en tiempos de bonanza y en tiempos de tempestad, en tiempos de enfermedad y en tiempos de aflicción, en tiempos de bonanza y de mucha provisión. En todos los tiempos está el Señor ahí y produce fe en tu corazón. Luego viene la mansedumbre.
es otro fruto del Espíritu Santo. Fíjate qué hermoso que Dios nos permite a través de su Espíritu desarrollar la mansedumbre de ser dóciles, de ser enseñables, porque los seres humanos a veces nos jactamos de saber muchas cosas, ¿no? Pero Él quiere que seamos enseñables toda la vida, hasta el último día de la existencia, y eso se demuestra siendo dóciles, amables, con mansedumbre. Y luego viene la última de las 9, que es la templanza. Esta característica de ser firme, de tener esas convicciones firmes en nuestro corazón y no dudar, ¿verdad? Esta templanza, yo siempre lo comparo con los metales nobles, ¿no? Que está el fuego, y el fuego, en vez de destruir el metal, lo purifica, y después de purificarlo se seca y queda perfecto. Por ejemplo, el oro, ¿no? El oro se mete al horno, se queman todas las impurezas y queda perfecto. Bueno, es un ejemplo. Para mí la templanza es algo parecido a eso. El Señor a veces prueba nuestra vida con fuego, y pues tenemos que salir mejores de esa experiencia. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues con el Espíritu Santo de Dios, ¿no? ¿Y cómo termina el verso 23? Ya para terminar, contra tales cosas, o sea, contra el fruto del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dice el Señor, contra tales cosas no hay ley. Fíjate qué hermoso que Dios nos da algo que es superior a la ley. Está dentro del esquema del rema de Dios, de la palabra viva de Dios, que nos da un fruto especial a los seres humanos que creemos en Él, ¿no? Y dice, ya como cierre, vamos al verso 24 y 25, dice, pero los que son de Cristo, ahora sí ya estamos refiriéndonos a los verdaderos hijos de Dios, discípulos de verdad, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así es como lo ejemplifica el apóstol Pablo. Nos está haciendo referencia a cómo Cristo fue crucificado por nuestro pecado. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de crucificar nuestros deseos carnales, ir con todo contra ellos y dejarlos ahí con sus pasiones y deseos y dedicarnos al Señor. Esto es maravilloso, es un llamado sublime es un llamado muy profundo, muy fuerte. ¿Cuántos de los cristianos de hoy en día podemos decir, he crucificado las pasiones de mi carne, he crucificado mis malos deseos? Yo dejo de tarea para que lo respondamos, ¿no?, al Señor. Dice, para finalizar, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Parece una redundancia, pero es que tenemos que entender que el caminar diario de nosotros tiene que ser agarrados de la fuerza y de la mano de Dios, de la voluntad de Dios, ¿verdad? Hablando figurativamente, agarrados de la mano del Señor, ¿no? Viviendo por su palabra, teniendo fe, rompiendo los esquemas de este mundo que va en contra de Dios. Dice, ya al final, mira cómo termina el Señor, esto es tremendo. Ok, ya llegaste a ser muy espiritual, bueno, pues ahora no te conviertas en alguien que tenga vanagloria por haber llegado a esta altura espiritualmente. No nos hagamos vanagloriosos. ¿Cómo piensa en todo el Señor? ¿No? Que no nos vanagloriemos de esta maravilla que Dios nos ha dado. No somos nosotros, es por el Señor. Él es el que es la verdad, Él es la vida. Entonces no nos irritemos unos a otros, envidiándonos unos a otros, ¿verdad? Entonces, bueno, podríamos seguir hablando de este tema, pero creo que queda en nuestro corazón algo muy claro, ¿no? Dios está buscando verdaderos
adoradores de Él. Está buscando una iglesia santa para un tiempo donde las cosas se están complicando tanto, pero que Él ya lo había dicho antes, que todo esto iba a acontecer. Entonces, si nosotros estamos en este tiempo, pensemos que son los últimos tiempos, porque no sabemos, el Señor es el único que sabe cuándo viene por su iglesia, pero de que viene, viene. Y eso podría ser muy pronto, no lo sabemos. Pero mantengamos la esperanza viva en nosotros y mantengamos este anhelo de andar en el Espíritu. Esto es motivo de que cada quien en su intimidad con Dios tome un tiempo, apartemos un tiempo para orar, para estar, Señor, ¿qué tanto? Este libro de Gálatas, capítulo 5, verdaderamente tendríamos que traerlo aquí bajo el brazo en todo momento, ¿no? Porque es muy evidente de que este mundo se está desmoronando de maldad y nosotros necesitamos mantener nuestra comunión con Dios y necesitamos serle útiles al Dios que nos salvó. Y esa sería la única forma, mantenernos y vivir en el Espíritu y andar también por el Espíritu, ¿verdad? No quiere decir para nada que andemos buscando grandes manifestaciones de poder y de milagros, no quiere decir eso, Quiere decir que verdaderamente tomemos la palabra de Dios en nuestro corazón y la hagamos fructificar adentro de nosotros y empecemos a usarla para bendecir. Quiere decir eso, más que andar viendo milagros y pretender que caminemos sobre el agua como lo hizo el Señor, o ver milagros de sanidades y prodigios y quién sabe cuántas cosas. Lo que el Señor busca de nosotros es en este tiempo que seamos realistas y veamos el mundo cómo se desmorona y por el otro lado cómo la iglesia de Dios tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? Pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a comprender estas palabras en profundidad y darle gracias por todo, ¿no? Señor, en tu nombre precioso levantamos nuestra bandera y nuestro estandarte aquí, Señor, de querer buscarte en todo tiempo. Te sabemos que no es por lo que somos, sino que tú nos tomaste del pecado y de la inmundicia para traernos a un reino diferente en esta tierra, Señor. Y nosotros queremos aprender a vencer en el Espíritu, a andar en el Espíritu, tal como nos lo dice el apóstol Pablo en esta carta a los Gálatas. Te suplicamos, Señor, que cada uno de nosotros podamos tomar este tiempo con tanta importancia y seriedad, que nos dediquemos a ti en un tiempo de silencio, de estar esperando en ti, de estar leyendo y releyendo estas palabras para que nuestro espíritu lo comprenda en profundidad y podamos ser esa iglesia que tú esperas. Te bendecimos, te adoramos, te reconocemos como el único dador de la vida y, Señor, no dudamos nada de tu palabra, por el contrario, hoy nos sujetamos a ella y la ponemos en nuestro corazón con mucha fe y con mucho agradecimiento por el amor y la paciencia que nos tienes. En el nombre de Jesús, amén, amén, gloria a Dios, aleluya, que tenemos un Dios poderoso y pues vamos adelante, ¿ok? Si te parece útil este contenido, por favor compártelo, suscríbete y dale me gusta. Con esto ayudarás a más personas a ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento. Recuerda que tú puedes ayudar a salvar una vida, porque ahora sabes y crees que solo Cristo salva. Muchas gracias. Bien, amigos, eso fue todo por hoy desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.